Bueno, muchachos, buenas noches para todos los asistentes. Hoy vamos a ver tres temas puntuales. Vamos a ver eh, dónde se ven los reportes de Mailchimp. Es muy básico, es como les decía, el reporte que nos da de las estadísticas es muy sencillo, pero pues ahí nos da alguna, no, pues nos da alguna indicación de qué está pasando con la respuesta de los usuarios. Y como les comentaba la clase pasada, al ser gratis, pues, digamos, las estadísticas que nos dan no son muy grandes, pero bueno, es muy básico, así que ya lo vemos ahorita. Segundo tema es testeo, o sea, vamos a ver características del testeo AB, de las pruebas AB en correos electrónicos, qué se debe hacer. Y lo último que vamos ya para finalizar es les voy a pasar una plantilla de checklists para los temas que uno se deben manejar los temas básicos, ¿no? Que se deben manejar como en una campaña de email marketing. Es una plantilla en Excel que ayuda bastante para las personas que se vayan a dedicar a eso. Y lo otro es que esta plantilla es muy básica, o sea, es una plantilla básica dependiendo de una campaña general, ¿sí? De una campaña muy simple, pero la cuestión es que esta plantilla puede ser el punto de partida para las personas que se van a dedicar a esto a futuro, tener un referente y van modificando esa plantilla, la pueden quitar partes o adicionar digamos, otras necesidades o requerimientos que requiera esa plantilla y ya la veremos al respecto. Bueno, entonces empecemos por lo de el reporte de Mailchimp. Ya les comparto pantalla para que miremos el reporte, cómo se ve el reporte desde ahí. Aquí está. Profe, qué pena, ¿reporte en qué? De resultados, Sí, clics. sí, los reportes que nos da Mailchimp de los resultados que obtuvimos de las campañas que uno envía. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la interfaz de Mailchimp, la interfaz básica. Entonces, entramos acá. Hay dos formas de entrar o de llegar a esos reportes. Aquí, en Engagement, campaña de Engagement, aquí está ver reportes. Esa es una forma de llegar digamos, a la plantilla de reportes. Y en el menú principal está crear campañas, automatización, audiencia, branding y igual está el último reportes. Entonces, por cualquiera de los dos vínculos se pueden ingresar por el menú principal, el menú superior, o por aquí, por el campañas de engagement, perdón. Y aquí ver reportes. ¿Sí? Entonces vamos a ingresar igual el vínculo va a reportes. Entonces aquí cuando ingresamos a reportes, eh, lo que estamos viendo es que primero aparece el nombre de la campaña, ¿sí? O sea, yo como lo llamé prueba de correo, aparece simplemente enviado, o sea, o sea, no es el primer reporte que vimos la semana pasada sobre cantidad de enviados frente a cantidad de contactos que uno tenga, ¿sí? O sea, no es el comparativo de cuántos recibidos, cuántos enviados, sino simplemente aparece enviados. Entonces, lo otro es que aparece un porcentaje de 50, o sea, un clic abierto y una apertura de correo y una apertura de, de clics. Entonces aparece un porcentaje del 50%. Lo que yo hice fue que la envié dos veces a mi correo electrónico para que se midiera como un porcentaje, para que hubiera como una referencia de una abierta, una cerrada. Entonces aquí nos está indicando que de esos dos correos que se enviaron, solo uno fue abierto y en ese correo, del total de ese correo, solo se hizo clic en el 50%, o sea, en el, eh, en el call to action que se envió ese correo. Entonces, pero miren que las estadísticas son muy sencillas, pero algo nos muestra, ¿sí? Volvemos a lo mismo, lo que ellos buscan es que uno pague el servicio para pues esas estadísticas sean mucho más amplias y mucho más efectivas, ¿sí? Con mayor precisión. Aquí o sea, es una estadística muy básica, ¿sí? Pero nos da alguna indicación, nos da alguna luz sobre lo que está pasando con la campaña. Entonces, esta es la forma en que MailChimp nos muestra el reporte. O sea, hay una opción únicamente para reportes y es esta. Eh, pero bueno, entonces ya depende de ustedes a futuro si en algún momento de su vida se dedican al marketing digital y tengan que hacer campañas, decidan pagar o no estos servicios. Entonces, cuando no es pago,
la información es muy limitada, la información estadística es muy limitada, ¿sí? Y eso es, muchachos, eso es básicamente todo. Entonces, vamos, uno se da aquí, pues se puede dar más o menos una idea de lo que está pasando, no es totalmente 100% fiable, porque pues no, porque son globales, ¿sí? Porque son reportes muy, muy generales. ¿Preguntas al respecto sobre eso? Ok, ninguno, listo. Regreso con ustedes al siguiente caso. Vamos a detener la presentación. Detener presentación. Listo. Entonces, esa es desde Mailchimp, como ustedes lo pueden visualizar las estadísticas. Ahora vamos a la parte de ya de la clase de hoy, lo de pruebas a testeo AB. Permitir. Entonces, en las pruebas AB, lo que se busca es que, lo que yo les decía hace un par de clases atrás, que lo que buscamos es que haya un testeo, o sea, se testea una variable, ¿sí? Y esa variable se van a colocar dos valores diferentes. Hay que hacer, entonces, una variable puede ser el subject line, o sea, el asunto puede ser una variable. Otra variable puede ser la hora y el día de envío, ¿sí? Otra variable puede ser el diseño, ¿sí? Y otra variable, o sea, acá son variables que estoy hablando desde lo general. Otra variable puede ser el call to action. Otra variable puede ser la reacción, que hayan dos reacciones diferentes o dos textos diferentes en el correo electrónico. Entonces, esa es la variable que se va a medir. Y cuando dice que se cobran dos valores diferentes, los valores es, listo, vamos por ejemplo, la variable de hora y día de envío. Entonces, la variable sabemos que es la hora y el día de envío, ¿sí? Vamos a decir que es martes a las 5 de la tarde, sí. Pero entonces los valores pueden ser diferentes. Puede ser el martes a las 5 o el martes a las 9 de la noche, ¿sí? Martes 5 de la tarde, entonces ahí están digamos, los valores que cambian. Entonces lo que se está midiendo son esos valores. ¿Cuál hora en ese día tiene mayor impacto, por ejemplo? ¿Sí? O el subject line, lo mismo. La variable es el subject line, el asunto, pero los valores del asunto es lo que cambia. Entonces, lo que va a cambiar, lo que se va a medir es el texto. O sea, qué texto o qué frase tuvo mayor apertura o generó mayor apertura de correos. O lo mismo en el diseño. Entonces, vamos a medir la variable del diseño, pero entonces se hacen dos diseños diferentes. Entonces, los valores se están midiendo el valor de los diseños. Si el diseño A o el diseño B fue más relevante que el otro, ¿sí? Lo mismo pasa con el call to action, ¿sí? Entonces, ¿qué se está midiendo? Que, digamos, el call to action, que un call to action se diseñó con un fondo rojo y un texto diferente al otro. El otro se diseñó con un fondo, el botón está un fondo verde y el texto, las palabras son diferentes al del correo al correo contrario que se está midiendo. Entonces, lo que se está midiendo es eso. Entonces, esas pruebas de testeo ayudan a mejorar digamos, la interacción y a ir depurando qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Entonces, aquí ya, o sea, cuando ya tenemos claro cuál es esa variable que se va a medir, cuál es esa intencionalidad que queremos medir, entonces lo que vamos es vamos al proceso. Entonces, en el proceso, ¿cómo hacemos para medir esa variable? Entonces, lo que se hace es que del 10% del número total de nuestra base de datos, se les envía a ellos al 50%. O sea, ejemplo, vamos con nuestro ejemplo de los 200, que tenemos en nuestra base de datos 200 correos electrónicos inscritos, ¿sí? De esos 200 se le van a enviar solamente al 10%, serían 20 correos, ¿sí? Entonces, a esos 20 correos, que es el 10% de ese número de 200 de nuestra base de datos ficticia que estamos hablando, o poniendo ejemplo más bien, esos 20 se les va a enviar las pruebas AB. Entonces, a 10, que es el 5%, se le va a enviar la prueba A y al otro 5%, a los otros 10 restantes correos se le va a enviar la prueba B. Entonces,
la respuesta de esos dos, la medición de esos 10 correos, de ese 10%, perdón, de esos 20 correos que se enviaron, que equivale al 10% de mi base de datos, el análisis de la respuesta que me den, entonces vamos a decir, listo, tuvo mayor aceptación el correo, la prueba A. Entonces, ¿qué se hace después? O sea, sabemos que ya tuvo mayor efectividad o sea, tuvo mayor tasa de apertura el correo que se envió del diseño A. Entonces, lo que hacemos es que ya sabemos que al tener mayor apertura, lo que hacemos es que enviamos ese correo al 90% ya de la base de datos. ¿Sí? Entonces, se hace una medición muy pequeña, preliminar, para saber cómo es la respuesta, y ante digamos, el porcentaje de respuestas, sabemos si el correo A o el correo B o el correo 1 o el correo 2, como quieran llamarlo, pero pues por ejemplo siempre es entre dos correos, entre 12 mediciones, variables diferentes, se está testeando y se envía al resto, al 90% de la base de datos, para tener ya la fiabilidad de saber que vamos a tener mayor tasa de apertura y mayor incidencia de que haya una mejor respuesta por parte de los usuarios. Entonces, esto es básicamente lo que se hace de pruebas de correo AB. Es muy sencillo, simplemente es hacer dos, o sea, tener una variable clara que se va a medir, diseño, tiempo de envío, contenido, asunto o el call to action o llamado a la acción, tener claro cuál variable se envía solamente al 10%, de ese 10% se mide cuál tiene mayor tasa de apertura y ese es el que se envía al resto de la base de datos, al 90% restante de la base de datos. Y ya, eso es la forma básicamente en que se hace. Profe, y entonces con ese 10% uno, o sea, se hacen dos pruebas, Sí, una A y una B. una A y una B, sí. Entonces, ¿dónde se mide? La A Señora. se con el 10%. Sí, entonces yo estoy usando el ejemplo de que tenemos en nuestra base de datos ficticia 200 correos electrónicos inscritos, ¿sí? Entonces vamos a tomar el 10%, que son 20 correos. Entonces a esos 20 correos, a la mitad, o sea, a 10, se les va a enviar un correo que nosotros hemos denominado A o 1 o prueba 1, como quieran ustedes llamarlo. Y a las otras 10 personas se les va a enviar el otro correo, ¿sí? Y lo que hacemos es que medimos la tasa de lo que estamos buscando. Entonces, mire, si estamos buscando, digamos, hora de apertura, o sea, fecha y hora de apertura, entonces comparamos la apertura, si tuvo mayor impacto la hora en que se envió a las 3 de la tarde al grupo A o la hora que se envió al grupo B a las 8 de la noche, ¿sí? Ejemplo. Entonces, por decir algo, no, resultó que los correos que se enviaron a las 8 de la noche tuvieron mayor tasa de apertura. Entonces ya sabemos que debemos enviar correos a las 8 de la noche. Sí, estoy aquí, es un caso hipotético, sí, pero ese tipo de cosas son las que se están midiendo frecuentemente. O el diseño, como les repito, el diseño, la forma de escribir, también se pueden medir, se pueden hacer una imagen que en una imagen, digamos, en cuanto a diseño, hay un color más cálido y en otra un color más frío. Todo eso se puede ir midiendo, ¿sí? Y cuál tiene mayor incidencia. Entonces, ya dependiendo de ese pequeño grupo, de ese 10% que se puso a prueba, entonces el mayor grupo de incidencia que responda, ya sabemos que ese correo funcionó más en ese grupo. Entonces ya lo que hacemos es que con las respuestas, con el análisis que hicimos de ese 10%, enviamos al resto de la base de datos, al 90% restante. Entre más correos tengamos, pues más fiable podemos hacer esas pruebas A/B, ¿no? Digamos, en bases de datos muy pequeñas pues es menor el tipo de incidencia. En más grandes, pues o más, sí, de mayor cantidad, pues podemos saber si con mayor efectividad. ¿Preguntas hasta el momento sobre el concepto de pruebas A/B? Ok, listo. Ahora les voy a compartir ya lo de, acá está, estoy abriendo.
Acá está. Aquí está. Y sobre les voy a compartir el pantallazo de el archivo en Excel del checklist básico de campañas de email marketing para, pues, para visualizarlo y que ustedes tengan una referencia sobre, sobre esta guía que es muy efectiva para poder controlar, digamos, el proceso de las campañas. Listo, entonces estamos viendo aquí el archivo de Excel. Entonces tenemos aquí checklist, email marketing, campaign checklist. Entonces tenemos nombre de la campaña. Entonces aquí ustedes van a colocar, por ejemplo, el nombre de la campaña. Pues por aquí, ejemplo, lanzamiento, inscritos, nuevos inscritos, pues, programa, tecnología en comunicación gráfica, ¿sí? Por ejemplo, segmento. Entonces, ¿el segmento qué es? Ustedes ya lo definirán dependiendo del proceso que ustedes están haciendo en la segmentación del público objetivo, ya sea para mayo o para lo de el programa de tecnología en comunicación gráfica. Entonces, por ejemplo, segmento, colegios, por ejemplo, colegios o estudiantes, más bien. Estudiantes, colegios públicos, Villavicencio. ¿Sí? Digamos para que ustedes tengan referencia. Entonces, aquí cuál va a ser el subject line para esa campaña que ustedes van a hacer, ¿sí? Ven hasta la universidad o no sé, ya es, ¿cuál es ese asunto que ustedes van a colocar en el subject line, ¿sí? ¿Quién remite? O sea, ¿cuál es el correo remitente? ¿Desde dónde se va a remitir? O sea, si es del correo institucional de la universidad o si es del correo institucional del programa, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la campaña? Entonces, los objetivos es que queremos que los estudiantes hagan clic en el call to action y dejen su correo electrónico, ¿sí? Entonces, aquí es texto del call to action, ¿sí? ¿Qué texto va a ir ese call? Alguien escribe por ahí. Que si aquí preguntan que si deben hacer este checklist. Julie Andrea pregunta, ¿se refiere a que si deben hacer este checklist? Julie, pues es que esta es una herramienta básica digamos, que permite organizar el contenido, saber en qué orden estoy yo de la campaña que se está haciendo. Entre más exactos seamos, más fácil es el manejo de campañas. No es obligación, ¿sí? Pero pues, la idea es que utilicen las herramientas porque igual entre más, igual esto sirve para después cuando si ustedes se acostumbran a trabajar de manera ordenada, estos checklists después sirven de reporte o insumo para analizar la campaña, ¿sí? Porque se tiene a la mano la información y no se tiene que ir hasta el correo electrónico y abrirlo, ¿sí? Y mirar estadísticas. Ah, sí, sí, obviamente no, ustedes no van a ejecutar eso, o sea, ustedes no tienen acceso al remitente, no, o sea, no van a, sí, obviamente pues esto no es aplicable en este momento porque no tiene acceso a la base de datos de la universidad o de AMAI, pero es para que lo tengan en cuenta insisto, para las personas que se van a dedicar a este segmento digamos, a esta línea de trabajo y específicamente a campañas desde email marketing, ¿sí? Porque como han visto, el marketing digital es muy amplio y hay como diferentes líneas en las cuales ustedes se puedan desempeñar, ¿sí? Bueno, sigo aquí con la explicación. El clic aquí se coloca la dirección electrónica, entonces ese clic a dónde va a ir, ¿sí? Encuestas o sí, base de datos, no sé qué, ya dependerá del link que se asigne desde la campaña, ¿sí? Entonces aquí
el segmento al que lo envías es el correcto, o sea, ¿están seguros de eso? Entonces, chic, sí, aquí se aprueba o no. La base de datos ha sido depurada, limpiada hace un mes o menos. Aquí dice ese sí o no, porque lo que yo les hablaba de las cuentas de las bases de datos hace unas clases, que hay bases de datos con información, o sea, que le sigan uno llegando información de empresas que uno ya ni más vuelve a visitar, ¿sí? Que uno no da respuestas a esas empresas. Entonces, aquí, aquí es importante saber si, o sea, ese checklist permite decir, oiga, no hemos actualizado nuestra base de datos, esto es un llamado de atención para porque, o sea, porque a veces esos correos que están en esa base de datos aumentan o suben los datos de, digamos, de que perjudican las estadísticas, ¿no? Por falta de apertura, sobre todo. Los destinatarios han aceptado en alguna instancia recibir emails con fines comerciales por parte de la marca o empresa, ¿sí? El típico correo que a uno el típico correo que le llegan a uno diciendo, oye, acepta las condiciones de uso para no sé qué, sí, acepta usted que le vamos a enviar información comercial, que asumo que ustedes han visto ese tipo de información en algunos sitios a los cuales ustedes visitan. Aquí sigue después la configuración, ¿sí? Aquí el subject line es visible para dispositivos móviles, ¿sí o no? El subject line contiene palabras, elementos que afecten la entrega del correo y hagan que el mismo pueda ser un spam. Recordemos esas palabras que a veces molestan, ¿no? Gratis, concurso. A veces hay palabras que ya los mismos navegadores tienen clasificadas como spam. Eh, ¿Será claro para los usuarios quién es el remitente de la campaña? ¿Sí? Para que tengan en claro que, porque a veces se mandan de correos electrónicos que el usuario no conoce. La fecha y hora de envío de la campaña son consistentes con el segmento al cual se están enviando. Aquí entramos con el análisis de ese efectivo, no, digamos, en pruebas de testeo A/B, ¿no? Todos los links de las piezas funcionan correctamente. O sea, siempre verificar que los links que se coloquen en el correo electrónico no estén rotos, ¿sí? Hay vínculos al sitio web, a redes sociales, a algún otro medio de contacto de la empresa, ¿sí? WhatsApp y ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí estamos por temas, ¿no? Destinatario de segmentación, configuración, acá diseño y contenido. Y bueno, entonces se adapta el contenido a dispositivos móviles, entonces eso ya es una solución que se tiene desde estos servicios de correo electrónico masivo, que estamos viendo manejando Mailchimp lo tiene, ya sabemos que funciona. Lo otro es cuando si la empresa o la compañía con las cuales ustedes a futuro vayan a trabajar tenga eso, ¿sí? Porque hay empresas que lo mandan directamente desde su servidor. Por ejemplo, el caso de, de Cofren, ¿sí? Cofren manda desde su propio servidor, entonces a veces digamos, hay ciertos problemas de visualización de los correos de Cofren, así que pues a mí me llegan correos de Cofren como soy docente de la universidad, entonces la universidad por eso de responsabilidad social tiene el convenio con Cofren, y entonces Cofren termina uno enviándole información al respecto de sus servicios y productos. Pero a veces los correos de Cofren tienen unos problemas digamos, de usabilidad en cuanto a visibilidad en móviles, ¿sí? Es ese tipo digamos, de cuestiones que hay que solucionar, si es desde servidor propio o desde un servicio de plataforma de correo electrónico como la que vemos. Eh, Luego contiene imágenes con texto, perdón, contiene más imágenes que texto, sí o no. El call to action contrasta con el resto del diseño, o sea que sí es claro, que sí es bien diferencial el call to action con el resto del contenido. Eh, el call to action contiene un texto atractivo, sí o no. El call to action se corresponde con el objetivo de la campaña, sí o no. El contenido del email contiene palabras o elementos que afecten la entrega del email y que hagan que el mismo pueda ser un spam.
Recordemos que esas palabras no es solamente dentro de la línea del asunto, ¿sí? También está dentro, pues, pueden estar dentro del cuerpo del contenido. Y ya, eso básicamente es un listado que uno va llenando y le ayuda a uno a ir chequeando nuestros correos electrónicos y a mejorarlo, ¿sí? Porque sabemos que corresponden a las necesidades que debemos responder desde, digamos, desde una campaña de correo electrónico. Voy a tener la grabación, la presentación de pantalla. Preguntas hasta el momento, muchachos, sobre esta plantilla de checklist. Profe, aparte de los Señor. que están ahí en el Sí, Excel, sí, ¿hay algunos otros puntos para tener en cuenta? claro, pero eso ya depende esos son los básicos, pero eso se va ajustando dependiendo de los objetivos de su campaña y de la empresa, ¿sí? Hay empresas que miden otras cosas. Entonces eso es uno básico. Entonces a partir de ese básico cada empresa puede ir añadiendo o quitando elementos pero eso lo da es las pruebas de los correos, ¿sí? Y las necesidades comunicacionales que tenga la empresa. Por eso yo comparto ese básico porque es el estándar, ¿sí? Porque yo no sé las necesidades, por ejemplo, las necesidades comunicacionales de, de AMAI son diferentes a las necesidades comunicacionales del programa de tecnología en comunicación gráfica, ¿sí? Son dos empresas diferentes, ¿sí? Dos públicos diferentes. Entonces, eso lo da es el tiempo, ¿sí? El tiempo y la depuración y el análisis de los datos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ampliando un poco la pregunta, la respuesta para Andrés. eh, Uno parte de digamos, de esta plantilla básica y la va mejorando, ¿sí? Es eso. O sea, por lo menos es tener un punto de partida para la siguiente campaña, ¿sí? Y bueno, muchachos, eso es básicamente todo. Entonces, ahorita en el aula les dejo la plantilla. No sé si ustedes quieren que se las comparta aquí por WhatsApp, para los que la quieran tener ahí a la mano. Listo, entonces ya la comparto aquí, ya la Sí, subo aquí profe, al por grupo. favor. Venga, ya, en un momento la subo aquí al grupo. Documento, aquí está. En un momento. A ver. Profe, Julián tiene una Señor. pregunta con respecto a Mailchimp. Sí, sí, señor. Pues escribió. Venga. Sí, ¿quién va a preguntar? ¿Quién me van a preguntar? Listo, ahí está en el WhatsApp. Ya está el archivo de. Profe, le están preguntando si por MailChimp se Por el chat. puede, Profe está preguntando sí, Ya. por por el el chat le chat. están preguntando que si por MailChimp se puede enviar un archivo PDF. Nunca lo he hecho, pero me imagino que sí. Ya verifico. Pero me imagino que se puede. Venga, a ver si en el diseño. Y acá voy a entrar un momento aquí a la campaña. Aquí. Detalles. Crear campaña. Voy a crear una nueva campaña. A ver, prueba 2. Prueba 02.
Ya un momentico, venga, les comparto aquí campana. Dos. Respondemos, voy a compartirles la pantalla de Mailchimp, que estoy haciendo aquí una campaña, un ejemplo de campaña básica, otra vez una prueba, un PDF, venga a ver. Listo, aquí ya estoy armando, esto ya es muy básico porque es de prueba. Aquí pues, listo, salvar. Y acá vamos al diseño. A ver si en el diseño uno básico, vamos a este básico. Footer código. Compartir aquí. Share. A ver. Y ahorita tú me bañas, ¿sí? Continuar. Editar. Vamos a editar aquí esta campaña. Footer, código, imagen. No, aquí no me permite. Aquí me permite, por ejemplo, compartir un video o una imagen o un grupo de imágenes. Dividir el contenido. Texto. Botón. Un footer. No. No, mire, no me permite como un correo electrónico de adjuntar un archivo. Estilo. El estilo. La página. El comentario. No. No, primero que por lo que es gratis, ¿sí? No. Asumo Pues que es que Señor. preguntábamos, profe, porque la idea es que se agregue el documento que Un tenemos que hacer PDF. para el parcial junto al correo, sí. Claro. Pero entonces Pero para entonces eso, pensaba, se puede hacer, por ejemplo, subir el documento al Drive, copiar el link y que el call to action, el botón de call to action, cuando se oprime los lleva al Drive con el documento. sí, pero es que el problema es que el Drive yo tengo que tener permiso suyo, Pues no ¿sí? sé si está compartido para todo el que obtenga el link. Por eso, pero el problema es, en este caso lo mejor es tener, no, pero es que sí, es una posibilidad, no estoy diciendo que no se, o sea, pero entonces aquí tocaría es por código, o sea, por ejemplo aquí en código se coloca digamos, para los que saben HTML y entonces, por ejemplo, acá, ahí creo que, vamos aquí, en esta parte, ¿dónde está? Aquí, en esta parte de edición de código, cuando llegue aquí al formato, ay no, mira, acá se puede, este es que, no, es un ancla, no, aquí, ¿esto qué es? Insertar, editar. Ah, sí, mira, acá se puede, un archivo. Editar un archivo, pero me pide una dirección electrónica. O sea, me pides una dirección para poderlo anclar. Está aquí. Miren la vuelta que toca hacer. Toca digamos, en la parte de edición, ir digamos, estamos acá. Esa era la interfaz que estábamos, digamos, a la interfaz en la que estábamos. Estábamos en prueba 2, me salió la interfaz. Estamos en esa interfaz, ¿sí? En esa que está aquí. Entonces lo que hacemos es que debemos seleccionar una parte en la cual queremos que se inserte esto
aquí en el ancla. El ancla me permite aquí que quiero linkear una dirección, un correo, una dirección de correo de un sitio web, una dirección de correo electrónico, un ancla a un link de algún sitio, de algún contenido y un archivo. Entonces el archivo me está pidiendo primero subirlo, tengo que subirlo al repositorio de Mailchimp. Bueno, aquí tenemos un... Venga, subimos a ver si puedo subir un archivo acá. Ahí me salí. Editar diseño. Listo, ahí está la interfaz. Vamos aquí, seleccionamos esta parte. Vamos a decir que el usuario aquí descargue un archivo. Aquí un archivo. Listo. Vamos a cargar. Un PDF, ¿no? O sea, ustedes quieren es un PDF, ¿no? Pruebas AB. Pedido confirmado. Vamos aquí hice un PDF. Abrir PDF. Listo. Ahí está. Listo. Lo selecciono, lo inserto. Y aquí me coloca la dirección. Insertar. Listo. Pero miren cómo queda. Entonces, queda es el nombre de... Miren cómo queda ya en el diseño, ¿sí? Entonces aquí no sé si en el código se pueda... Aquí toca mejorar el código. Entonces venga, miramos acá un momentico en el HTML para cambiar esa dirección. Si se puede, ¿no? Aquí, en la etiqueta de código. Entramos a código, miramos. href. Target blank. Ya listo. Aquí descarga archivo. Descargar archivo. Archivo PDF. Listo. Y le hicimos... listo. Continuar. Venga, me volví a salir. Editar. Listo, ¿no? Sí se puede modificar. Aquí, vamos aquí. Simplemente le toca es por meterse acá en la sección de código para cambiarle el nombre que trae por predeterminado, ¿no? Y los que ya vieron HTML, pues simplemente cambiar el nombre de la... Porque me traes el nombre del vínculo desde su archivo. Descargar, otra línea de código. Descargar el archivo. F. Y está, quedó dentro del ancla. Eso es, así es, muchachos. Así se hace. No sé si de pronto con una imagen. También se podría descargar una imagen. Venga, hagamos la vuelta con una imagen. A ver si se puede. Venga, me regreso. ¿Preguntas? ¿Está claro el proceso o está complicado? Uy. Ok. Aquí espera que Andrés me pregunta algo. Dice, profe, en una página me dice lo siguiente. En la sección content del... Pues, haz clic. Señor. Señor. Quería preguntarle eso de la análisis de todo que va a hacer para... Andrés, le escucho entrecortado. ¿Podemos hacerlo así? No afecta nada el... ¿El qué? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? El PDF Sí. o el documento que estamos armando, haciendo el análisis del segundo parcial, Sí. ¿lo podemos incluir así? Pues por mí no hay problema. Pero ¿Puede ser igual, en la o sea, sí, por parte mí, de abajo porque para les que no afecte el diseño? sí, claro, lo pueden modificar. Lo pueden modificar. Pero venga, volvemos a este ejercicio porque quiero que no, o sea, lo que quiero es que no, Para hacer un envío. señor. Sí, déjeme, o sea, modifico esto un momentico para, voy a cortar aquí.
para dejar ese call to action aquí al final, pego, aquí queda el vínculo, voy a meter este vínculo como una imagen, continuar, venga a ver, vamos a insertar una imagen, cambiemos esto, insertemos una imagen, coloquemos una imagen por acá, de las que tenga esa, voy a colocar esta imagen previa, insertar, salvar e insertar, listo, tengo la imagen, esta imagen la voy a convertir en un botón, a ver, ¿qué pasa? Edito el código donde tengo la imagen, descargar archivo, aquí está la imagen. Pues vamos a, que se me hizo, ay, perdí el vínculo del archivo. ¿Dónde está? Miren que al insertar la imagen se me perdió el vínculo del archivo. Es que ese es el problema de trabajar con esas plataformas gratis. No es todo tan... Descarga. A ver. Bueno, tengo la imagen. Listo. Cerremos, volvamos acá. Volvamos a insertar el archivo. Para que me traiga el archivo. Este fue el PDF que subí. Insertar. Insertar. Listo, aquí quedó arriba. Ahora sí necesito eso para editarlo y que quede la imagen como si fuera el código. Lo colocamos aquí. Aquí está el ancla de la descarga. Esta es mi descarga. href. Aquí está target blank. Aquí. Aquí sería la imagen. Vamos acá. Y acá. Pego aquí, pego acá. Listo. 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 Ah, me quedó archivo. Listo, ahí me quedo como imagen. Espera que me trague esa palabra descarga acá. Listo. Continuar. Listo, entonces aquí miren que el botón, aquí me aparece el botón ve cómo cambia aquí de mano a texto, ¿no? Al icono de texto. ¿Sí? Entonces ya hay un botón. Entonces aquí en lugar de esa imagen podría ir descargue el archivo o el icono de PDF o descargue PDF, ¿sí? Que a veces así es más bonito los correos cuando le aparecen a uno el icono del PDF y la palabra descargar. Entonces uno ya sabe que tiene que descargar el archivo. Sí, esa es una opción. Ah, pero sí se puede modificar. ¿Listo, muchachos? ¿Clara la respuesta? Frente a si se pueden subir archivos PDF, ahí vimos que sí se puede subir. Inclusive se puede cambiar imagen, pero ya es a punta del código, ¿no? Ahí ya entran los diseñadores algunos de los diseñadores vieron clase conmigo de HTML y CSS. Entonces eso ya lo saben hacer. La foto de Amay, ¿cuál fotico de Amay? ¿A qué se refiere con la foto de Amay? ¿Cuál foto de Amay? Ah, las bolsas de café. Ok. No, es que no. Esas imágenes no tendría que. Es que no sé no sé dónde las tengo. O sea, es que no sé en ese momento en dónde tendrían que entrar en. Si quieren, yo las dejo ahí en el correo electrónico. No, sí sirven. En el correo electrónico no las dejo ahí en el aula, ahí colgadas en el aula porque en ese momento no recuerdo la carpeta donde las dejé. Sí que las tengo en una carpeta de Amay, pero tengo que buscarlas. Es que no me recuerdo si fue este año o las hice el año pasado. Sí, entonces para la clase, sí, para no ponerme a buscar en las carpetas y perder más tiempo, perder tiempo. Pero yo me encargo de dejárselas ahí colgadas en el aula.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya hoy formalmente terminan las clases. O sea, este era el último tema que quería mostrarles, pruebas de correo AB y cómo se miraba o cómo se medía las respuestas desde el servicio de Mailchimp, que es muy básico, pero nos da alguna noción de la interacción que estamos obteniendo los correos electrónicos. Ya la siguiente clase, inclusive, ya a partir de ahora, lo que vamos es a asesorías, ¿sí? Vamos a entrar con asesorías de los correos, del texto, de la imagen, ¿sí? En mi campo sería solamente la parte de correos electrónicos, ¿sí? Porque no quiero, no quiero pisar el terreno de los otros docentes, ¿sí? Porque pues eso sí, ya es con ellos, ¿sí? Por respeto a los otros docentes, ¿sí? Entonces, nada, conmigo son ya las asesorías que tengan en cuanto al manejo de correos electrónicos y pues la idea es que trabajemos por grupos, o sea, que vayamos trabajando por grupos y ir asesorando por grupos pues para ir mejorando el diseño, las campañas, las presentaciones, para que todo quede perfecto para la entrega final. Profe. No sé, tocaría mirar ahí, Ingrid. O sea, tocaría ir a mirar ahí cómo, o sea, me toca mirar es la parte de código, si se puede modificar o no. Sí, pero en ese momento no sé cómo, o sea, no sé, imagino que se puede, pero en ese momento no sé, porque tengo que entrar, mirar, bueno, entremos y miremos, todavía hay tiempo de la clase. Me pregunta si, profe, hay una, ¿qué? ¿Cómo hago de Michi para cambiar los colores de los iconos de las redes sociales? Venga, miramos eso de una vez, ya que tenemos tiempo. Mailchimp acá. Vamos aquí. ¿No? ¿Están viendo todavía la prueba de la pantalla, muchachos? La pantalla de Mailchimp, ¿la están viendo todavía? Por favor, confirmen. No sé si la detuve o no. Ah, listo. Sí, listo. Entonces aquí, listo. Entonces vamos acá a la parte de correos. Aquí está correos. Venga, a ver. A ver si se deja editar. Aquí en la parte de edición. Aquí me aparece. No. No me. Acá, imagen. De pronto acá en esa imagen. Tal vez. No. Aquí tendría que subir una imagen de fondo. No, imagen acá. Color. Sí, aquí el color sí se deja cambiar. Pues acá el color. Miren que acá el color sí lo puedo cambiar. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo donde dice color, pero la imagen de fondo, a ver, probemos con la imagen a ver qué sucede con esta, o no con el logo, podemos con el logo insertar, a ver dónde la colocas acá debajo. Ya sé qué es lo que toca hacer. Tocaría era traer las imágenes, o sea, tocaría era exportar las imágenes desde Photoshop o Illustrator, las imágenes, los iconos que queremos cambiar y se reemplazan. Y miren que aquí se reemplazó. ¿Sí? Eso podría hacerse. A ver quién sigue por acá. Ahí está el color positivo y negativo. Configuración. Dice, una pregunta. En Mailchimp, ¿cómo se hace para colocar en una palabra la dirección web de una página web? O sea, para que desde la palabra se redireccione. Listo, ya vamos con esto. Entonces, por ejemplo, acá, volvemos al texto. Eso es muy sencillo. Aquí en el texto, volvemos a este texto, lo seleccionamos, aquí en la parte del texto cambiamos aquí, por ejemplo, la dirección www.paginaweb.com, ¿sí? Por decir algo. Entonces selecciono aquí, selecciono la parte, a ver si sacan ancla, nombre de referencia, no, esto no es, aquí en ancla no me toca, es por vínculo, aquí, vínculo, ¿sí? Aquí me dice, ¿quiero direccionar una página web? Sí. Entonces aquí http www.paginaweb.com. Listo, insertar. Aquí, venga, miramos opciones avanzadas, atributos, título.
El título es un atributo que tiene que ir. Entonces acá es el ¿qué? Texto corto del sitio. Del sitio que se vincula. Se vincula. Listo, insertar. Listo, y le decimos, listo, ahí está. Ahí está. Entonces ahí aparece ya el vínculo de la página, desde el texto. Desde cualquier, eso se puede hacer inclusive en los títulos. Vamos al título, aquí en mostrar producto. Entonces lo mismo, selecciono el título, yours, por ejemplo, y le digo vínculo, y acá le digo una página web, pues aquí www.google.com, ¿sí? Insertar. Listo, entonces ya el título, cierta parte del título me quedó con un vínculo, ¿sí? Aunque debería ser todo el título. Entonces, cualquier texto se le puede colocar vínculos, ya sea títulos, subtítulos, párrafos, listas ordenadas, listas desordenadas, y eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, no, nada, muchachos, entonces, nada, entonces la cuestión es que ya la próxima clase empezamos con las asesorías, entonces ya para las campañas, ¿sí? Entonces asesorías para mejorar diseño, contenido ya de los correos que ustedes vayan a entregar, ¿sí? Entonces, si quieren, nos vamos encontrando por grupos, como ya están definidos los grupos, pero yo no sé si ustedes tengan grupo 1, grupo 2, grupo 3 o tengan nombres o no tengo ni idea. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo, igual yo la próxima semana estoy, o sea, me vinculo por número, no sé. No, entonces tenemos que llegar nosotros a un acuerdo, muchachos, entre todos. Si es por número, por grupo, nombre de grupo, porque pues, ¿cuántos grupos son? ¿Son 6, 7? No sé, ¿son 8, 9 grupos los que hay? 9 grupos, listo. Tenemos un espacio de 6:15 a 7:45. O sea, estamos hablando de de hora y media, 1 hora y media. Entonces, estamos hablando de 90 minutos. Venga, hago el cálculo, 90 minutos. 90 minutos dividido, dividido 9, o sea, que por grupo serían 10 minutos por grupo, muchachos. Entonces, la cuestión es que, no sé si todos los grupos tengan inquietudes para ir, pero tendría, o sea, si todos los grupos tienen inquietudes, solo tendría 10 minutos por grupo para ser equitativos con todos los grupos y tengan el tiempo para pues, que realicen que yo les ayude en el proceso de la asesoría. Entonces quedamos así para que igual yo ingreso, les mando el link y ustedes van ingresando y me van consultando, ¿sí? Esa es la forma en que yo considero que podríamos ya como para poder ir haciendo las interacciones y la retroalimentación del proceso. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que ya haya algún grupo que quiere que los asesore? ¿Que tenga dudas ya frente a lo que están armando? Muchachos, bueno, voy a terminar aquí de compartir pantalla para regresar a la pantalla. Ok. Listo, por ahora no. Listo, muchachos, entonces si no hay preguntas, si quedó todo, pues hasta el momento quedó, pues no hay inquietudes, pues entonces, si el correo de mi grupo llegó, ¿cómo así? ¿Cuál correo del grupo llegó? ¿A qué me refiere? ¿Quién pregunta? Pregunta Luisa Fernanda. Si el correo llegó para el parcial de segundo corte. ¿A dónde lo enviaron? Bueno, venga, miramos. Ya.
Aquí dice justificación del correo. ¿Es ese? El del con el asunto justificación del correo. De Luisa Fernanda Pérez. ¿Me confirman por el chat, por favor? Sí, bueno, pero Luisa, ahí yo ya, ahí de entrada el asunto está, creo que el asunto no es el correcto, ¿sí? Entonces yo creo que el asunto debería ser, como es un parcial, sería segundo, sé que parcial segundo corte, módulo o qué, se me olvidó el nombre. Diplomado email marketing, ¿sí? Pues porque, o sea, porque insisto que los correos, los asuntos deben ser que el usuario, que el destinatario le llegue con claridad. Vamos al caso de nosotros como docentes. Ahorita nosotros estamos en parciales, entonces nos está llegando, o sea, yo tengo a cargo en este momento 136 estudiantes, ¿sí? Entonces me están llegando correos de esos 136 y fuera de eso también correos institucionales. Entonces, si ustedes no son claros con la información, pues me llega un correo que me dice justificación del correo, ya pues a mí eso no me dice nada, ¿sí? Porque no lo relaciono o sea, ¿qué asunto o sea, ¿cómo así que yo miré ese correo esta mañana y dije, pero ¿cómo así justificación del correo? ¿Pero de cuál correo? O sea, ¿de qué me están hablando acá? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mis alumnos yo siempre les pido estas tres, estos datos para el asunto. El nombre, el ID, que diga segundo parcial y el NRS de la clase. Con eso yo ya, cuando leo el correo, digo, nombre, ID, segundo parcial, NRS tal. Listo, ya sé de qué me está hablando. ¿Sí? Lo mismo pasaría con ustedes, porque tal vez lo que, digamos, en el asunto que ustedes colocaron de ese correo, pues uno queda perdido por el volumen de información que recibe. Por eso es tan importante los asuntos, porque debemos pensar es la interpretación que va a tener ese usuario al cual le va a llegar ese correo, ¿sí? Es digamos, mi percepción frente al asunto, ¿sí? Que se queda corto porque no es claro, ¿sí? Entonces, ahí desde lo que hemos visto de email marketing, pues ahí ya habría una falla, ¿sí? Porque este es un correo que está llegando a un correo institucional. Entonces, ahí sí tenemos nosotros la libertad de extendernos un poco, ¿sí? Recordemos siempre pensando en a dónde va a llegar ese correo, ¿sí? A quién va dirigido. Pero sí llegó, mira, lo miramos. Acá hace un documento de Word. Ok. Diplomado. Ok, listo, es un documento de Word. Listo, muchachos, nada. ¿Alguna otra pregunta? Para ya finalizar la clase y que ustedes puedan tomar un descanso o alguien quiere aportar. ¿Tiene alguna otra inquietud? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces, igual, esa clase queda grabada. Sí, yo tengo... Señor, ¿quién habla? No escuché. ¿Andrés? Señor. Sí, profe, el asunto es que nuestro grupo lo estaba colocando como algo corporativo. Tiene que distinguirse para quienes van, o sea, para los profesores, especificando que es el parcial de segundo corte. O sea, o lo podemos hacer una similitud de que puede ser una... Pues yo lo veo así, o sea, yo lo digamos, pero es que, bueno, aquí entramos en una cuestión de percepción de cada profesor. O sea, yo lo veo de esa manera por el volumen de información que yo recibo, ¿sí? No sé los otros profesores, o sea, ahí tendríamos que entrar en consenso con nosotros, porque claro, ustedes podrían hacer un asunto muy comercial y es válido, ¿sí? Pero
se pierde un poco por la, digamos, por la cantidad de información que recibimos. Es por eso que yo les pido que sería más claro para nosotros que nos mandaran el asunto, ¿sí? Ya que dentro del correo especifiquen, no, para este correo que estamos creando el asunto específico, ya para enviar comercialmente el correo sería tal, ¿sí? Es como yo lo podría, digamos, justificar. Bueno, muchachos, nada. Al no haber más preguntas, pues nos vemos en 8 días. Ya entramos en asesorías, entonces para ayudarles con todo el proceso de diseño, de imágenes, de textos, pero o sea, yo les ayudo en lo correspondiente a esta clase, ¿no? Correo electrónico, ¿sí? Insisto, por no involucrarme en las áreas de las otras docentes, ¿sí? Bueno, muchachos, esto queda subido en el aula, lo subo por ahí en 1 hora estará subido, porque tengo que descargar la imagen, procesarla y subirla. Y no, empiezan, o sea, yo les mando el vínculo, lo mismo, yo les mando el vínculo desde las 6:15 para que ustedes ingresen oficialmente y puedan, que cada grupo tenga 10 minutos. Entonces, el primero que ingrese, que me diga, profe, empecemos conmigo, listo, vamos evacuando, ¿sí? Porque pues no tengo el orden exacto de los grupos, ¿sí? Entonces habrán grupos que ya tendrán adelantado o hay otros grupos que estarán un poco atrasados mientras que van recopilando sus inquietudes frente a las asesorías. Bueno, muchachos, nada, feliz noche, nos vemos en 8 días y bueno, nada, buen puente, ¿no? Que mañana es festivo, Día del Trabajo. Descansen, muchachos. Y bueno, también descansen y trabajen porque sé que deben estar un poco atareados de actividades académicas y laborales. Bueno, muchachos, voy a dejar de grabar y